Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la importancia de una generación y transmisión eficaz de energías renovables, además de los desafíos que enfrentamos como país para avanzar a las energías limpias. Con María Teresa González, Country Manager de Statkraft Chile, y Javier Tapia, Director Ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Energía. María Teresa, Javier, bienvenidos al Bien Común. Hoy día vamos a hablar sobre energías limpias en Chile. Pero antes me gustaría comentarles desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, nosotros estamos convencidos que estamos viviendo en la era de la conciencia, una era en donde las empresas tienen que pasar a ser actores sociales mucho más potentes de los que han sido tradicionalmente. Siempre han colaborado con empleo, con impuestos, ¿cierto? Pero hoy día estamos convencidos que tienen que además aportar en ayudar a resolver dolores sociales. Y la buena noticia de todo esto es que sabemos que eso es más rentable. Hay mucha evidencia que es más rentable que las empresas hoy día que se dedican solamente a generar bienes y servicios para beneficio propio. Y esto viene básicamente porque estamos viendo tres fenómenos que se acoplaron. Uno es la crisis de sentido, el tema de que la gente está buscándole sentido a las cosas, ¿cierto? De partida en el trabajo. Segundo, todo el tema tecnológico. Y tercero, el tema climático, que es el gran tema que vamos a conversar hoy. Nosotros sabemos que hay metas puestas a nivel global, ¿cierto? De la ONU al 2050, y Chile también tiene sus propias metas. ¿Cómo vamos respecto a eso? Chile efectivamente tiene una meta que es súper ambiciosa. De hecho, hemos sido bien pioneros a nivel global en términos de ponernos metas de carbono neutralidad. Y vamos bien, yo diría que tenemos además todos los recursos para ser un país muy líder en este tema, pero sin duda también hay algunos cuellos de botella o habilitadores, condiciones habilitantes que tenemos que desarrollar. ¿Cuál es el objetivo que nos pusimos como país? Nosotros tenemos que ser carbono neutral al 2050, pero para eso tenemos que reemplazar una cantidad fuentes enorme que emiten de emisiones, energía. Exactamente. Y en la práctica eso significa que tenemos que reemplazar 5 gigas de fuentes que emiten emisión a 15 de energías limpias. Vamos y a entrar eso es un a desafío eso, gigante. Vamos a entrar a eso, pero ustedes ven que primero a nivel global vamos camino a lograrlo, y Chile lo va a lograr. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo la impresión de que sí, de que por lo menos en términos de meta como de emisiones, efectivamente, por lo menos como sector vamos bien, efectivamente, como decía María Teresa. Lo que tenemos que lograr es que probablemente ese beneficio llegue a todos. Y ahí es donde estamos con un poco más de complicaciones, digamos. Ahí tenemos que desarrollar mucha infraestructura todavía, infraestructura habilitante, que decía María Teresa, es lo que tenemos que desarrollar para que efectivamente eso todos lo veamos. O sea, hay una meta clara de descarbonizar y de ser más limpio, pero realmente eso tiene que llegar de alguna manera a todos nosotros. Acá hay problemas desde la generación, la transmisión, el almacenamiento. ¿Dónde están los principales cuellos de botella? Yo creo que ya los tenemos bien identificados. A ver, ¿cuáles son? Primero está efectivamente la transmisión. Ahí Javier va a hablar probablemente más en profundidad del tema. Es una condición habilitante para poder... ¿Ese es el principal que tenemos hoy día? Yo diría que... Yo te pondría 3 así como principales y difíciles. Ya. Uno es la transmisión, porque va muy atrasada respecto de la generación. Es decir, cómo llevamos la energía donde la producimos hasta los centros de consumo. El otro es la permisología en Chile. Los permisos en Chile hoy día nos están retrasando los proyectos, y si eso sigue así, lo que va a pasar es que Chile va a dejar de ser competitivo para el desarrollo de estos proyectos. Y los inversores internacionales lo que hacen es que si un país no puedes desarrollarlo, te vas al otro. Entonces ahí tenemos un tremendo tema. Y el tercero también es cómo hacemos proyectos que sean armónicos con los territorios y con las comunidades. Yo creo que ahí están 3 como de las patitas más desafiantes. Partamos con el primero, transmisión. ¿Cuál es el principal punto ahí? Sí. Primero, ¿lo compartes que es la prioridad 1? Yo comparto que es transmisión, pero creo que es un poquito más amplio hoy día que transmisión, que infraestructura. O sea, quiero agregarle transmisión almacenamiento, digamos, en este minuto. Claro. Nosotros tenemos algunos numeritos del año pasado que nos hizo la Universidad de Chile,
y faltaron $2.000 millones en inversión en infraestructura. O sea, fueron 900 megas concretos de almacenamiento y 40% más de transmisión. Si uno lo va aumentando esto con los años, con las necesidades de aumento de demanda y con los nuevos proyectos que van entrando, estos números solo se incrementan, digamos. Entonces sí, el número 1 es ese. Pero aquí hay que acordarse de dos cosas. En materia de transmisión, quien decide dónde, cuándo y el cómo se construye, y el qué, perdón, se construye, es el Estado. El Estado. Entonces volvemos a hay un actor clave, exacto. Que si no está 100% alineado, esto no va a pasar. Y hoy día vemos en términos del apoyo, porque la voluntad está, pareciera que el problema está más en gestión, ¿no? La voluntad yo diría que está, pero creo que tenemos que avanzar mucho más rápido. O sea, yo creo que el sentido de urgencia es algo que tenemos que tener conciencia, porque esto es ahora ya. O sea, nosotros, primero porque estamos enfrentando un desafío global gigantesco, y si no avanzamos en esta década en un desarrollo masivo de las energías renovables y de electrificación de los usos de la energía, va a ser demasiado tarde y vamos a tener la urgencia climática que estamos viendo ya la semana pasada con inundaciones, con olas de calor inimaginables en Europa. Es una realidad, y la única manera de darle vuelta y poder heredar un mundo razonable para nuestras futuras generaciones es que durante esta década, de aquí al 2030, es clave. Entonces, el sentido de urgencia yo creo que tenemos que entenderlo, y para eso es vital que haya un trabajo colaborativo entre el Estado, la sociedad civil y las empresas. Perfecto. Y una pregunta, el tema de los insumos, las materias primas, porque todo esto requiere una cantidad de materias primas brutales. Leía un reportaje donde decía que se requerían cientos de nuevas minas para producir todas las materias primas que requiere todo esto, y hoy día el mismo movimiento medioambiental está cerrando más que abriendo minas. Entonces, ahí también hay un punto relevante dentro, o lo ven como prioridad más baja. Yo creo que, a ver, por eso insisto en la colaboración necesaria y en la asociatividad entre el sector público, privado, la sociedad civil, las ONG, porque hay un beneficio superior que se llama luchemos contra la urgencia climática, que requiere necesariamente de los actores industriales, ya sean las minas, las empresas de transmisión, las empresas de generación, y para eso efectivamente, claro, la actividad industrial tiene impactos de los que nos tenemos que hacer cargo, y tenemos que ver de qué forma lo desarrollamos de la manera más armónica posible, con el menor impacto y con el mayor aporte de valor en los territorios posible. Y para eso se necesitan conversaciones conjuntas. ¿Y esas están pasando o pasan poco, o hay poca instancia donde se genere ese espacio de colaboración donde al final los distintos actores vayan por el bien común, ¿cierto? Hay un propósito mayor al final. Entonces, ¿está pasando o hay poca instancia? Yo creo que tenemos que desarrollar más la musculatura, la verdad. Sí, es tan pasa urgente, poco, pero sí. Yo creo que pasa, pero efectivamente es bien incipiente y de repente muy encerrada en términos sectoriales. O sea, conversamos, no predicamos entre conversos. Predicamos harto entre conversos. Necesitamos más espacios como este, ¿no? Donde tenemos representantes de distintas partes. Es muy importante generar las conversaciones. Sí, y hay una conversa de futuro. O sea, hay que entender que estas cosas tampoco se desarrollan rápido de un día para otro. Entonces, nosotros siempre decimos, díganos hoy día qué necesitamos construir para la década siguiente. Y para eso hay que empezar a ponerse de acuerdo. Es muy difícil construir este tipo de cosas. Es difícil. Al final son años de conversaciones. Son años de conversación, son años de preparación. Mitigar el impacto en los territorios, por ejemplo. ¿Qué está pasando en los territorios? O sea, cuando la transmisión, por ejemplo, requiere pasar en medio de un montón de nuevos territorios y la generación también. Tú estabas hablando que para generar la misma cantidad de energías limpias requiere una superficie mucho más grande. ¿De qué magnitud estamos hablando? Así es, o sea, estamos hablando de, les decían antes, para reemplazar los 5 gigas de carbón necesitamos construir 15 de energías renovables que son más intensivas en uso de suelo. Y ahí es donde nos tenemos que sentar en conjunto con las comunidades, con las autoridades, a ver de qué manera lo hacemos en forma armónica, involucrando a las comunidades muy tempranamente y de manera incidente. Es decir, que ellos tengan de verdad opinión, que entiendan bien los impactos, pero también cómo nos ponemos de acuerdo en qué valor vamos a aportar en esos territorios desde las empresas. Cómo generamos canales permanentes con una mirada de largo plazo para que si generamos impactos imprevistos
podamos tener rápidamente una retroalimentación y nos podemos hacer cargo de esos impactos. De esos canales de comunicación hoy día no hay tanto, pareciera. Yo diría que las empresas hemos aprendido harto. A punta muchas porrazo. por lo menos, sí, muchas por lo menos. Y ya tenemos para empezar, yo creo que la mayoría tenemos equipos muy multidisciplinarios a cargo de establecer relaciones con las comunidades. Hay mucha más conciencia, canales de comunicación. Y se encuentran mucho con actores privados que buscan sacar una utilidad de esto haciendo más problemas. ¿Eso pasa? Pasa en la industria. Hay actores conocidos, sí, siempre hay grupos opositores comunes, pero es parte de la conversa, digamos. O sea, esto uno lo tiene que incorporar y es parte del desarrollo de cualquier proyecto. Pero hay espacios donde se pueda exponer esas agendas privadas, porque cuando tú tienes dentro de esto arriba revuelto... Ganancia de pescadores. Claro. Pero sabes que yo creo que ahí lo más importante es tener... construidas las relaciones de confianza con los actores del territorio y conocerlos bien. Y para eso tú necesitas tiempo. Las empresas... Y sobre todo para las empresas que hoy día, digamos, no es que tengan la mejor imagen, ¿cierto?, en la sociedad. Entonces... Y por eso mismo yo te digo que las empresas hemos aprendido harto en el último tiempo, y yo diría que muchas tenemos equipos potentes que se encargan de entender los territorios muy tempranamente, de establecer relaciones con mirada de largo plazo, que eso es lo otro, no es establecer la relación para construir el proyecto y después hasta luego no me acuerdo. Ese es un punto bien relevante, la participación temprana. Uno, yo lo comparto bastante, y dos, ahí es donde uno empieza a ver diferencias de proyectos. Un proyecto como generación, un proyecto minero, son proyectos que se emplazan, son proyectos que se quedan en un lugar, y son proyectos donde hay una vecindad relativamente digamos, establecida y relativamente determinada. De repente proyectos lineales es difícil. Sí. Lo único que encuentra la gente es una torre en medio de la nada, digamos, y un cable, y eso es. No hay gente trabajando, no hay nadie. La participación, digamos, es distinta y debiera ser muy, muy de acuerdo a lo que es cada tipo de proyecto. Y eso es algo que también las empresas han empezado a aprender, digamos. Aquí un proyecto no se hace igual en transmisión que lo que se hace en generación. Ese es el punto. Son muchas más comunidades, claro. El espacio es distinto, exactamente. ¿Cuánto tiene, no sé, la línea Guimán Aguirre, que es un desafío gigantesco desde el punto de vista socioambiental? ¿Cuántas regiones son? Tiene alrededor de 1.500 kilómetros, okay. 1.200 kilómetros, son alrededor de 50 comunidades indígenas, imagínate la cantidad de municipios con los cuales hay que lidiar. Eso es distinto a tener un proyecto localizado en un lugar, sobre todo un proyecto solar en medio del desierto, donde el terreno es de bienes nacionales, hay probablemente una comunidad alrededor. O sea, hay que adaptarse, digamos. Ese es el gran punto, adaptarse a la realidad del proyecto. Algo que hemos visto, pensando desde el observatorio con las empresas conscientes, que un fenómeno que se fue dando es que los liderazgos se fueron como alejando de la persona, ¿cierto? Porque los que están tomando decisiones muchas veces son en una oficina muy lejos de lo que está ocurriendo en el territorio, y acá estamos viendo que lo justamente clave es generar esos espacios de confianza desde el territorio. Absolutamente. Nosotros, la presencia territorial, estar presente, entender las regiones, estar permanentemente vinculados con las autoridades locales, con las comunidades, con nuestros vecinos y vecinas, es fundamental al final del día. Y no estoy hablando solamente porque hablé de los equipos de relaciones comunitarias, pero todos dentro de la empresa tienen que entender, tener esa sensibilidad, y conectar. Yo creo que una cosa que nos pasó a nosotros en Chile y que nos llevó a la crisis del 2019 fue la desconexión. Exacto. Completamente. Y la desconexión con nuestros colaboradores y colaboradoras, la desconexión con los territorios, salir de la oficina aquí en Manhattan. del metro cuadrado, sí. ¿Cierto? Y ver realmente lo que está pasando en territorio, más encima con los cambios generacionales que estamos viendo, ¿no? En términos de... Nosotros también vemos desde el observatorio las distintas generaciones, y vemos a las nuevas generaciones, por ejemplo, los centennials, que están empezando a entrar con fuerza en el sector, son mucho más activistas. Entonces, si no trabajamos bien, escuchando sus preocupaciones, escuchando su mirada, esto se va a poner bien cuesta arriba. ¿Sabes qué? Más que activistas, yo diría que tienen más sentido de propósito, y que hay cosas que entienden mucho más que nuestras generaciones. Bueno, o sea, los efectos del cambio climático, por ejemplo, las generaciones jóvenes lo tienen súper incorporado. Bueno, están así que a los centennials hay quienes le llaman la generación consciente. Sí. Sí, porque tiene la conciencia de todos estos temas, pero por los gustos, si uno mira las generaciones, los millennials fueron los que fueron los llamados a denunciar, a decir,
esto está pasando, esto otro está pasando, pero los centennials tienen más fuerza, es como la Greta, ¿cierto? Sí. Que va y hace. Entonces, involucrarlos tempranamente en las conversaciones es tremendamente importante. Hay harto que aprender ahí probablemente de ellos, efectivamente. Hay harto que aprender en términos de soluciones y hay harto también que digamos, controlar en teoría, digamos. De repente el ímpetu también se nos pasa y yo creo que eso es algo que nos pasa a todos en la vida en algún minuto, digamos. Y eso hay que ver realidades, ¿cierto? Al final es acomodar realidad de la empresa con realidad local. Y es caso a caso. Y es caso a caso, totalmente. La pregunta, y estamos hablando que esto requiere una cierta congruencia entre generación, almacenamiento, transmisión, etcétera. ¿Qué pasa con toda la energía si es que el cuello de botella es la transmisión y tienes más generación? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se pierde? Hay mucha energía que hoy día se pierde en el norte y eso está generando también problemas financieros para algunas empresas. Entonces, claramente hay temas que resolver en forma urgente para esta transición energética, donde nosotros tenemos una posición súper privilegiada. Chile tiene unos recursos naturales que son inmejorables. Tenemos la mejor radiación en el norte y los vientos del sur. Exactamente, y tenemos con ese potencial para generar energías renovables. Además, se nos abren oportunidades en otras industrias de nuevos energéticos como el hidrógeno verde. Claro. Pero para poder desarrollarlo bien, requerimos de conversaciones tempranas para ponernos de acuerdo de qué manera lo hacemos en forma sostenible. Yo creo que esa es la conversa que hoy día conversaciones tempranas para hacerlo sostenible. Ahí está, hay un punto y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos ahora desde el mundo privado? Nosotros estamos acá, decimos, ¿qué tenemos que hacer? Primero tomar conciencia, diría yo, por eso estas conversaciones a mí me parece que son fundamentales, de que tenemos exactamente, tenemos un rol social que cumplir. Al final nosotros no somos islas dentro de la sociedad, nosotros generamos empleo, pero aparte de eso tenemos mucho que decir en los territorios y al final somos actores sociales demasiado relevantes las empresas en Chile. Chile no es un país donde prime la informalidad, la gente trabaja en las empresas, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ese rol social, porque al final si a la sociedad le va mal, a la empresa le va mal. Claro. Y tú decías que eso tomó conciencia con el estallido, pero ahora la pregunta es cómo sigue, ¿no? Bajó, seguimos. ¿Cómo hacemos para que esto sea un cambio de era? Tenemos un discurso relativamente transversal en que efectivamente estamos tomando conciencia, decimos que estos temas son importantes. Yo creo que eso hay que llevarlo a la práctica. Claro, yo creo que no sea marketing, porque ha salido harto en la prensa empresas que lo declaran, pero no lo hacen. Hay mucho eso es peor, mucho peor que no hacerlo de partida. La falta de consistencia es un tiro en los pies. Totalmente, esa es verdad. Totalmente. Yo creo que ahí hay algo que trabajar en niveles también de desarrollo empresarial distintos. Hay empresas grandes a las cuales efectivamente la conciencia existe y las medidas se adoptan. Hay empresas más chicas que tienen menos recursos, les cuesta más adoptar medidas que efectivamente tienen que tomarlas a su propia dimensión. Ahí hay también una adaptación a la realidad que tiene que ir en el discurso, en los hechos y luego en la realidad propia de cada uno, claro. ¿Qué más se le ocurre que deberíamos estar haciendo? Yo creo que lo principal es conectar con las distintas realidades, empatizar, entender que sí generamos impactos, pero para eso tenemos que sentarnos en conjunto a resolverlos. Es la única forma, el diálogo es la única forma de poder avanzar en desafíos tan grandes como el que tenemos de cara a la crisis climática. Porque tenemos que hacer muchos proyectos y los proyectos tienen impactos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos impactos podamos acotarlos, mitigarlos al máximo? Y además hacernos cargo de, ¿cómo aportamos? Nosotros aquí hablamos de la transición energética y cómo hacemos para llegar a nuestras metas de carbono neutralidad, pero también tenemos que tener conciencia, hay mucha pobreza energética todavía en este país. O sea, hay cosas higiénicas que todavía no hemos resuelto. Por ejemplo, gente que no tiene acceso a electricidad. Fíjate que en el mundo hay 1 billón de personas, 1.000 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. O sea, todavía nosotros estamos hablando de cosas como muy sofisticadas, pero hay cosas básicas. Y yo creo que ese es un punto bien importante. Nosotros tenemos 2 metas bien claras en Chile. Una es la meta de descarbonización, y la conversación se tiende a ir a la meta de descarbonización con mucha razón. Pero tenemos metas de bajar los niveles de corte. Claro. Tenemos regiones que la luz se corta literalmente 60 horas al año. Sí. Y claro, cuando uno va a Europa, lo miden en minutos. Nosotros estamos en horas.
Y nosotros tenemos una meta concreta de llegar a 1 hora el 2050, que es el mismo año de carbono cero. ¿Cuánto estamos ahora? ¿Ese es un promedio? ¿Se saca un promedio? No, depende por zona. Por zona, claro, porque acá justamente se invisibiliza lo que pasa. Volvamos a Santiago. En regiones, en territorios, no se nos corta la luz. En Santiago no hay problema, entonces de nuevo en el país ahí no hay. la conexión. Cuando tú vas a los territorios rurales, que es donde nosotros hacemos mayoritariamente nuestros proyectos, resulta que tienes vecinos que le estás instalando una central de generación al lado y no tienen acceso o tienen que pagar unas cuentas gigantescas porque resulta que la distribución en los sectores rurales es muy caro. Entonces, ese desbalance las personas no lo entienden y no lo entienden con razón. Y eso de nuevo infraestructura, hay mucha infraestructura ahí que está fallando. Hay distribución, es un poco de transmisión también. O sea, ese es el punto. La infraestructura no solo nos va a solucionar los temas de carbono neutralidad y que permitamos todo este traspaso de energías verdes del norte hacia el centro y de ese estilo. Lo que nos permite también es solucionar mucho más importante niveles de calidad de servicio. Y estos cambios que estamos viendo entonces porque cuando queremos ir hacia energías verdes requiere un cambio de todo, ¿cierto? Es sistémico. ¿Cómo podemos aprovecharlo para que sea más equitativo, más que la equidad esté presente y no pasen cosas como las que estamos hablando que realmente es bien impresentable, ¿no? Que tú dices, voy acá te voy a poner unas tremendas torres, te voy a echar a perder esta belleza de paisaje, pero al mismo tiempo estás con corte. No tiene sentido eso que pase. ¿Cómo la empresa puede empujar para que esa equidad se instale en los territorios? Yo creo que muchas empresas estamos haciendo esfuerzos bien importantes en términos de entender cómo podemos aportar más valor en los territorios, que parte por el hecho de comunicarnos, estar presentes, dar la cara y explicar qué es lo que estamos haciendo, porque eso ya es un desde que la gente agradece mucho. El de verdad... La cantidad de veces que me han preguntado por las torres y que son de telecomunicaciones. Así, teléfono. De hecho, eso ocurre mucho. Yo he escuchado harto digamos, conversación en torno a esto y este punto en particular no lo había escuchado, así de lo crítico que está haciendo. De hecho, si tú cruzas todos los estándares internacionales en materia de sostenibilidad para el desarrollo de proyectos, el primer pilar es la participación temprana. No, me refería a contar un poco la actividad, ¿no? Eso, como llegar que parte por contarlo, sí, y la gente te da las gracias. Me refiero que al nivel que estamos viendo en términos de la diferencia que hay entre ciertos territorios donde están viviendo este nivel de corte en Chile, ¿cierto? Sí, es una diferencia grande en términos de infraestructura, de nuevo. Sí, la infraestructura hace mucha falta. Un ejemplo, Alto Hospicio, que no digamos que es una comuna rica. Alto Hospicio depende de una torre. La entrada de Alto Hospicio. Yo decía el otro día, en otro lado, a alguien se le pasaron las fiestas ahora el 18, claro. Chocó la torre y Alto Hospicio se queda sin luz. Así de literal, digamos. Eso es impresentable. Totalmente. Es absolutamente impresentable dentro, o sea, con las metas que tenemos, con las inversiones que necesitamos hacer, esto tiene que estar muy en el centro de la discusión. Así ahora, esta conversación requiere conversación desde los territorios y también de arriba hacia abajo en términos de la coordinación de los grandes actores con el gobierno, con el sector privado, etcétera, generando una visión de futuro. ¿Ustedes creen que el problema principal, dónde está? ¿Más en las comunidades? ¿Está por arriba también? ¿No está faltando mucho? ¿Cómo podemos impulsar esas conversaciones desde el sector privado? Yo creo que lo estamos haciendo y empujando muy fuerte, sobre todo en la línea de trabajar más colaborativamente con el Estado por una parte, pero también con la sociedad civil y con las comunidades, las autoridades locales, porque aquí estamos hablando de un desafío que es realmente gigante. Es gigante y es de supervivencia al final. Entonces eso es lo que hay que entender. Esto o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Claro. Entonces tenemos que generar esas conversaciones hoy día. Estamos hablando conciencia, conversaciones, y sobre todo... Y hay también mucha gestión que hacer. O sea, cuando claro. hablamos un poco, por ejemplo, de permisología, hay capacidades del Estado, por ejemplo, que hay que mejorar, pero en forma muy, muy urgente. ¿Y ustedes, los actores, necesitamos más actores en esto? ¿Actores públicos? Estoy hablando desde el mundo privado, fundamentalmente. ¿Tenemos los actores que necesitamos? Acá requerimos la entrada de nuevos actores para que esto realmente se pueda hacer.
Yo tengo la impresión, a ver, esto siempre es público-privado, esa es una primera cosa. Yo creo que quiero tomar un poco el punto de María Teresa en la parte pública primero. Yo creo que hay una modernización del Estado que se tiene que traducir en reducir la permisología o eficientarla de alguna manera. Siempre hablamos de modernización del Estado como recortemos personas, recortemos servicios públicos. Estamos hablando de gestión. Y lo que necesitamos efectivamente es mejorar gestión. Lo que necesitamos efectivamente nosotros vemos poca gente en las instituciones que se relacionan con nosotros. Vemos falta de personas, falta de computadores, falta de software, una cosa tan como material, digamos, partamos por ahí. Desde el mundo privado probablemente no es una necesidad de mayores actores, probablemente es una necesidad quizás de coordinación. Hay un rol para nosotros los gremios, desde mi punto de vista, los gremios tienen un rol muy importante que ejercer ahí, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hay una cara hacia la comunidad que es una cara industria, pero hay una cara hacia adentro también de elevar estándares, de igualarlos con empresas con muy distintos tamaños y muy distintas costumbres, muy distintas culturas, estandarizar buenas prácticas, estandarizar una participación anticipada. Todo eso es un rol, digamos, que hay que hacerlo conjuntamente. Oye, y un mensaje, ya estamos terminando, un mensaje para los líderes empresariales. ¿Qué les dirías con respecto a esto? Yo creo que conectemos más con este desafío y entendamos que tenemos que generar espacios de conversación para poder llevarlo adelante. Y es ahora. No hay tiempo. ¿Tú, Javier? Yo creo que tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio. Yo creo que el tomémoslo en serio, eso es clave para esto. Eso crea credibilidad de cara a la gente. Eso crea una buena imagen que va más allá de la imagen, digamos. Una imagen que se perpetúa. Esta es una industria que opera en el largo plazo. Esta es una industria que tiene que ser un buen vecino por 40 o 50 años. Hay que tomárselo en serio. Y hay una tremenda oportunidad también, que nos hemos quedado como en la parte más del desafío y lo difícil que es, pero también es una tremenda oportunidad para el país Chile, de desarrollo sostenible. La cantidad de empleos que podemos generar es gigantesco, por lo tanto, hacerlo bien es win-win. Eso. Muchas gracias, María Teresa, Javier, por esta conversación que esperamos que contribuya en forma relevante, ¿cierto?, para seguir profundizando este tremendo desafío que tenemos en términos de la energía limpia en Chile. Así que muchas gracias y los dejo invitados para el próximo episodio, donde seguiremos conversando sobre otro tema relevante para el país y cómo desde la conciencia empresarial podemos colaborar. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.